Estimados y estimadas estudiantes, para mí es un gusto volver a estar nuevamente con ustedes en el desarrollo de este segundo microvideo del segundo bimestre de la materia de legislación mercantil y societaria. Bien, en este segundo microvideo nos corresponde revisar un resumen en lo concerniente a la temática y a los temas de la unidad cuarta de la guía didáctica y por ende de la materia en sí. Esta temática corresponde básicamente a las generalidades de las compañías, es decir, temas aplicables a todas las clases de compañías básicamente, ¿no? Estos están descritos dentro de los artículos 1 al 35 de la Ley de Compañías, que como ustedes conocen es el texto básico de este segundo bimestre. Tal es así que nuestra legislación nos dice que las compañías son un contrato, es decir, son un acuerdo de voluntades entre varias personas para un fin determinado. En este caso, el fin es el de constituir una compañía de carácter mercantil. Las compañías son de 5 especies según nuestra ley, ¿no? Aunque se reconoce a la compañía accidental o cuentas en participación. Esto hay que tomar en cuenta, ya que la ley, si bien nos indica que existen 5 especies de compañías en el Ecuador, también nos indica que reconoce a la compañía accidental, o como les digo, la que se denomina también cuentas en participación. Han existido algunas reformas recientes, las cuales se les va a estar comunicando oportunamente o constan ya en el aula virtual respecto a la legislación sobre las compañías. Por ejemplo, hubo una reforma a la Ley de Compañías, la misma que estableció que las compañías que se constituyan deben dedicarse a una sola actividad empresarial. Por ejemplo, la actividad minera, la actividad pesquera, la actividad agrícola. ¿Sí? Esta actividad debe quedar claramente determinada en el contrato constitutivo de la compañía, aunque esta actividad empresarial sí puede dividirse en varias fases. Por ejemplo, una actividad minera también podría comprender la parte de extracción o de transporte de los minerales, por ejemplo. Sí, porque están relacionados con la actividad principal. Lo que no podría darse en estos momentos es que una compañía se constituya indicando que va a dedicarse, por ejemplo, a la actividad farmacéutica y también a la actividad de expendio de alimentos. Sí, son dos actividades diferentes y nuestra legislación es clara en el sentido de que las compañías deberán dedicarse a una sola actividad empresarial. También lo que nos dice nuestra ley de compañías es que justamente las compañías constituyen personas jurídicas, ¿sí? Una persona jurídica es una persona ficticia capaz de contraer obligaciones de ejercer derechos, tal como lo establece en este sentido el Código Civil. Por lo tanto, una persona jurídica, es decir, una compañía en este caso, debe tener un nombre, un domicilio y va a actuar a través de un representante legal. ¿Sí? Evidentemente, al ser una persona jurídica, la vamos a diferenciar, por ejemplo, de una persona natural, vale decir, por ejemplo, un humano. Es decir, un humano es una persona natural. Y no podría tener, por ejemplo, una persona jurídica situación, digamos, de carácter civil. Es decir, el soltero, casado, divorciado solamente es aplicable a una persona natural. Por eso se dice que las personas jurídicas son incapaces relativos. Es decir, necesitan actuar con un representante legal, ¿sí? Otro aspecto muy importante establecer es que cuando se forma una compañía, lo que se trata de establecer es que esta compañía es diferente a los socios que la constituyen. Por lo tanto, puede tener un patrimonio. Y este patrimonio va a ser distinto al de los socios. Si 5 socios constituyen una compañía y adquieren mobiliario, computadoras, incluso automóviles, por ejemplo,
esto pertenecerá a la compañía, no va a ser de los socios, no es propiedad de los socios, sino es propiedad de la compañía. El organismo de control de las compañías en nuestro país es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aunque hay cierta excepción en lo que tiene que ver a las compañías personalistas. La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple, no están bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Compañías, porque son compañías de carácter personalista. No obstante, la Superintendencia de Compañías sí tiene la facultad de solicitar la información que a bien tuviere a este tipo de compañías. Otro tema, y que también es de carácter actual, es que en nuestro país, en el Ecuador, con la incorporación del Código Orgánico Integral Penal, se ha establecido que las personas jurídicas sí tienen responsabilidad penal. Antes de este código no se podía sancionar penalmente a las personas jurídicas. Si revisamos el artículo 17 de la Ley de Compañías, podremos ver que sí se establece la sanción, por ejemplo, a los gerentes o a los empleados que participen en acciones fraudulentas. Es decir, sí tienen responsabilidad penal si se comprueba que han utilizado la compañía para cometer fraudes, por ejemplo. Pero a partir de esta normativa que les indico, la persona jurídica sí puede ser sancionada penalmente. Habíamos hecho una pequeña contextualización respecto a la personalidad jurídica, ¿no es cierto? Por ejemplo, indicamos que no puede contraer o no puede tener un estado civil como de casado una persona jurídica, por obvias razones. Asimismo, una persona jurídica no puede ir a la cárcel, eso es imposible. No se trata de eso, la sanción penal únicamente, sino que también, al ser penalmente sancionadas las personas jurídicas, en este caso las compañías específicamente, pueden ser sujetas a penas como decomiso, como multas, como sanciones, incluso como extinción de la personalidad jurídica. ¿Sí? Esas son las sanciones penales en caso de que una compañía haya sido encontrada culpable penalmente, justamente. Las compañías, bajo el control de la superintendencia, deben cumplir ciertas obligaciones y algunas de forma periódica. Por ejemplo, se servirán revisar el artículo 20 de la Ley de Compañías. ¿Sí? Ahí se establece la periodicidad con la que una compañía debe enviar información al organismo de control. Por ejemplo, los balances auditados, ¿no es cierto? Y otro tipo de información que es obligación de las compañías dentro del primer cuatrimestre del año enviar a la Superintendencia de Compañías, justamente para cumplir con la normativa que así lo establece. Además de otros actos societarios que también están definidos en la Ley de Compañías. Bien, esto en cuanto a las generalidades de compañías. No se olviden de revisar las actividades, revisar la guía, revisar la Ley de Compañías para ir reforzando y aclarando los temas. Si tienen dudas con respecto a cierta normativa, pues les insisto en que pueden enviar mensajes, correos a través de la propia red social de aprendizaje o al correo del tutor que esté a cargo del aula virtual o de la materia, ¿no es cierto? Esto es, estimados estudiantes, vamos a seguir con el próximo video, una próxima oportunidad, y continúen adelante con sus estudios. Hasta pronto.